Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos, ya está con nosotros Liborio Guarulla, el gobernador del estado Amazonas. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Muchas gracias, buenos días. Gobernador, el tema referendo revocatorio. Vicente Bello, coordinador electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, dijo que el CNE lleva ya 3 meses de mora en ofrecer información sobre la activación de este mecanismo. El diputado Henry Ramos Ayub dice que hay preacuerdos, negociaciones entre gobierno y oposición para que el referendo sea este mismo año. Sin embargo, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, aunque admitió las conversaciones, negó que se haya hablado de revocatorio. ¿Qué piensa usted? También esa propuesta de la Mesa de la Unidad de posponer la protesta del 14 al 16 de septiembre. Bueno, primero que nada, todo el mundo sabe que la rectora del Consejo Nacional Electoral le han dado larga de manera intencional para no realizar el referéndum este año como corresponde, porque fue activado en el mes de marzo, como correspondía, ya que se cumplía la mitad del periodo del presidente. Entonces, bueno, se han implementado mecanismos para retardar ese tema o ese derecho que tienen todos los venezolanos a hacer este tipo de consulta. Y donde el gobierno lo que ha demostrado es tener miedo, saber que está derrotado, y es por eso que estamos llegando a este nivel. Prácticamente estamos a finales del año y todavía le están dando larga, que va a ser un día, que va a ser el otro. Entonces, bueno, la última fecha que colocaron fue el 14. Esperemos que den una respuesta positiva para recabar ese 20%, que estamos seguros no será el 20, será el 40%, y de esta manera el gobierno entienda que el pueblo venezolano requiere hacer un cambio en positivo, mejor dicho, sin que haya sangre en la calle, que es sangre de los venezolanos. Gobernador, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha calificado como positiva una reunión que sostuvo el fin de semana con el presidente Nicolás Maduro. Dice que hay acercamientos entre gobierno y oposición. El vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez, dice que hay avances, pero que todavía no es oportuno revelarlos a la opinión pública. ¿Usted qué cree? ¿Pactar, negociar, es bueno, es malo? Bueno, primero que nada, uno no puede hablar de diálogo cuando uno le tienen una soga al cuello, cuando uno lo tienen preso. Prácticamente eso sería como un interrogatorio, lo que a uno le están diciendo, y uno tiene que dar respuesta a juro sobre el particular. Por otra parte, es hipócrita cada vez que el gobierno habla de diálogo, porque lo hace cuando siente que se está ahogando, cuando siente que no puede controlar la situación. Es entonces que sale a la palestra pública a hablar de diálogo, pero nunca lo hace, porque nosotros hemos dicho desde hace 4 años atrás que para hacer un diálogo positivo debe haber intermediarios con alta calificación, y hemos solicitado la intervención, por ejemplo, del Vaticano, hemos solicitado la intervención de otros premios Nobel de la Paz que nos ayuden realmente en este proceso, tal como lo hizo Colombia. Entonces, el tema es que traen, por ejemplo, gente como Samper, que de alguna manera está preso de su ideología, que está con un lado de las personas que están en la mesa. Entonces no es creíble, no es creíble. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Zapatero y le decíamos que no teníamos ninguna confianza, porque la manera como se ha comportado da a entender que está para un lado, y eso no es lo que necesitamos en una mesa de diálogo. A propósito de que se cumplen 15 años de la Carta Democrática Interamericana, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha ratificado que él, basándose en el artículo 20, considera oportuno activarla para Venezuela porque, según su apreciación, está roto el hilo constitucional. ¿Usted qué cree, gobernador? Bueno, nosotros consideramos que la situación de Venezuela es una situación dramática, una situación donde ciertamente se vienen violando derechos constitucionales, pero además hay una crisis humanitaria que obliga a la comunidad internacional a intervenir, por lo menos en este tema de buscarle una salida democrática, una salida sin derramamiento de sangre. Y esa ha sido digamos, la razón de ser de la creación de repente de la UNASUR, de lo que es la OEA, de lo que es la ONU, es decir, buscar soluciones pacíficas al conflicto que se presente. Y ciertamente nosotros estamos dentro de un conflicto, muy grave, que hace que mucha de la población venezolana prácticamente esté muriendo.
Ya en materia que atañe a su estado, a Amazonas, ha cobrado protagonismo recientemente. Se decía que la toma de Caracas comenzó en Amazonas cuando veíamos esas imágenes de grupos indígenas viniendo a pie desde el sur hasta acá, hasta Caracas. ¿Qué ha sucedido? Fueron incorporados los 3 diputados electos por Amazonas, luego el TSJ dictamina que son nulas todas las actuaciones de la Asamblea Nacional debido a esta incorporación, se deja sin representación indígena al Estado Amazonas. Restar 3 diputados también influye en la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está ese tema? Bueno, sí, la razón de ser de que nosotros hayamos marchado desde el Estado Amazonas en esta caminata de casi 1000 kilómetros, pues tiene mucha razón de ser. Uno tiene que ver con el llamado, pues, de atención al tema del revocatorio, el tema del referéndum, mejor dicho. Lo que pasa es que el gobierno lo ha entendido como que ya está revocado. Bueno, tienen derecho a pelear, tienen derecho a defenderse, tienen derecho a demostrar que efectivamente el pueblo venezolano lo quiere a ellos o está de acuerdo con la gestión que han hecho. Entonces, cuando nosotros hacemos esta caminata con los pueblos indígenas, tenemos razón de ser para exigir que se dé de una vez el 20% para el revocatorio o el referéndum, que precisamente se puede establecer una mesa de diálogo, que en el caso de Amazonas pues se incorporen los 3 diputados con derecho para poder realmente activar nuestra representación como federación y como pueblos indígenas, y que por supuesto liberen a los presos políticos que tienen en Amazonas, que son 2 dirigentes indígenas, Javier Infante y Humberto Yosuino, que tienen más de 8 meses en los calabozos del SEBIN. Es la primera vez en nuestra historia que tenemos presos indígenas. Entonces son situaciones graves y por supuesto el tema económico que nosotros estamos viviendo en el Estado Amazonas. Deténgase allí justamente en el tema económico. El presidente Nicolás Maduro anunciaba recursos para que gobernaciones y alcaldías, o sea, el sector público en general, honre compromisos como el incremento salarial y el incremento en el bono de alimentación. ¿Cómo está presupuestariamente el Estado Amazonas? Bueno, yo quiero mostrarle, por ejemplo, a todos los televidentes la situación en la cual nosotros nos encontramos, porque el Estado Amazonas es el estado que tiene el menor presupuesto en el país. Nosotros recibimos o fuimos presupuestados para este año 3.8 millardos de bolívares y con los aumentos que se han hecho este año, que prácticamente abarca un 100%. ¿De salario? En salario. Eso sencillamente viene a significar que nuestro presupuesto ha aumentado en 19 millardos de bolívares. De ellos, solamente nos han entregado 1.3 millardos de bolívares. En otras palabras, el presupuesto del Estado se disparó en 412% de lo que era inicialmente. Y en la actualidad, pues el déficit es prácticamente para cerrar la gobernación. Y yo me imagino que no solamente la gobernación de Amazonas, son todas las gobernaciones de Venezuela, son las 333 alcaldías del país, aunque las alcaldías pueden recibir recursos vía renta, pero nosotros no, las gobernaciones dependen absolutamente del gobierno nacional. Y ahora resulta que el gobierno nacional no pasa por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, sino que es un secreto la manera como otorgan pues este tipo de crédito para solventar este gran déficit que tenemos en la gobernación. Ese déficit del que usted habla, ¿en qué se traduce? ¿Qué significa? Bueno, significa que primero que nada no se puede cumplir con lo que está diciendo el presidente, el famoso salario y la cesta ticket. Por ejemplo, si en la actualidad lo que corresponde a la cesta ticket está en el orden de los 42.000 bolívares, nosotros en la gobernación de Amazonas apenas estamos pagando 18.000 bolívares. Y 18.000 bolívares no es ni siquiera la mitad, pero con eso ya no podemos pagar en la gobernación. Y igual pasa pues con los salarios que definitivamente están muy altos, pero en definitiva no llegan. Incluso el gobierno comete el arbitrario de que cuando decreta como lo hizo en marzo, lo pagó en junio, es decir, 3 meses después. Lo que dijo en mayo lo pagaron en agosto. Entonces, la situación es grave para la administración pública. ¿Y en lo que se refiere a obras? Bueno, con las obras nosotros a veces vamos un poco más lenta, pero de todas maneras colapsan, porque cuando se presupuesta, por ejemplo, una obra, no solamente es el tema de la escasez del material, es el tema de la mano de obra. Una mano de obra que se comenzó presupuestando a principios del año prácticamente para 10.000 bolívares, hoy está en 40.000 bolívares. Entonces, imagínense ustedes qué es lo que nosotros podemos ejecutar de cada obra.
Es realmente muy grave y es un llamado de atención porque no nos corresponde a nosotros como administradores públicos, como gobernadores o como alcaldes, sino que sencillamente aquí se obvia, por ejemplo, el Consejo Federal de Gobierno, que es precisamente el lugar donde debe convocarnos el presidente para nosotros discutir este tema, porque cada vez que se haga un aumento, pues debe corresponder un crédito adicional para poderlo cubrir. De lo contrario, nosotros vamos a sufrir o vamos a colapsar, tenemos que cerrar las gobernaciones, tenemos que despedir a mucha gente y yo creo que ya hay mucha gente desempleada, yo creo que ya hay mucha gente pasando hambre para que el gobierno siga pues lanzando gente a la calle. Gobernador, muchas gracias por haber venido la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes por permitirnos esta ventana para comunicarnos con el pueblo venezolano. Despedimos así a Liborio Guarulla, el gobernador del estado Amazonas. Quedamos contigo, Gregorio.